Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Para analizar hoy quizá el problema más complicado y grave que tiene que resolver la presente administración. Ese problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es el saco roto, ese es el profundo hoyo fiscal que tiene el Estado de Honduras. Por eso lo voy a decir de manera constructiva, por eso me asombra que todavía no tengamos un gerente en esa empresa. Eso solo me dice que no había un panorama claro de las nuevas autoridades, de los problemas. Porque si este es el principal problema financiero, llega el mes de gobierno, no hay gerente en esa empresa y posiciones claras de cómo se va a resolver ese asunto, a mí me da la impresión que hay un poco de improvisación. Enorme. Sí. Crea incertidumbre enorme sobre todo el país. Y yo lo digo con el máximo de los respetos. No creo que los políticos que aspiren a gobernar un país o el partido que aspire a gobernar un país no se informe previamente de lo que tiene que hacer para irse preparando con suficiente antelación. Eso de estar adivinando los problemas que tiene el país cuando ya se está encaramado en el poder, no me parece muy responsable. No me parece muy responsable. Es mi opinión, una opinión que puede estar equivocada, porque alguien me dirá, Renato, pero es que lo estamos pensando muy bien. Pero yo soy de los que creo, y cuando he soñado que puedo ser presidente, porque yo creo que buena parte de nosotros alguna vez ha soñado con ser presidente. Miren, lo primero que viene a mi mente es que antes de sentarme, antes de que me impongan la banda presidencial, yo habré identificado a la gente que va a gobernar conmigo, habré identificado los principales problemas y tendré una claridad meridiana de cómo resolver esos problemas. Es lo que yo pienso cuando me agarran esos sueños locos, que muchos los tenemos, no me critiques si yo los tengo. Tener plenamente identificado mi gabinete y elaborado mi plan alterno para arreglar los problemas que afectan la salud financiera del Estado y repercuten en nuestra economía. Esa es la política. Sí. Lo que pasa es que hay otros que se dicen políticos y no lo son. Hombre. Es lo contrario, es la antipolítica. Entonces, eso de que pase un mes y que la empresa más compleja, difícil y quebrada del Estado no tenga gerente y no tengamos una luz en el horizonte de cuál será la política pública para resolver este problema, a mí me genera un poco de preocupación. Me genera un poco de preocupación. Y se lo digo con todo el respeto a la dirigencia política actual en el gobierno. Pues bien, ya dos de mis panelistas ya se presentaron. Mario Zelaya y Nelson Ávila. Además, a mí no me importa si vienen seguido cerebros inteligentes y buenos analistas para debatir la problemática. Yo los considero a ustedes gente con mucha formación para debatir esto. Y hoy nos acompaña la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable. Eléctrica. De energía eléctrica, perdón, la ingeniera Carla Martínez. Ya ha estado Carlita aquí. Mucho gusto. Bienvenida, ingeniera. ¿Cómo está usted? Muy bien. Me alegro de tenerla. Gracias. Está Fernando García también.
de la ANDI está Fernando García. Buenos Fernando, bienvenido, buenos días. días. Un gusto, Renato. Un Gracias. gusto a los panelistas. Siempre un honor estar aquí acompañándolos. Superintendente de Electricidad de la República Dominicana, don Raúl Velasco. Ahí lo tenemos también. Bienvenido, don Raúl, es un placer tenerlo. Gracias. Es Rafael Velasco, pero no importa, Raúl era el primo de México. Sí, ya. El programa siempre en domingo. ya le iba yo a hacer una broma sobre eso. Sí, no, es Rafael, pero con mucho gusto a sus órdenes. Es un placer estar en su programa. Y mi broma pesada iba a ser, ¿dejó algún hijo ahí por la República Dominicana, Raúl Velasco? Es una broma, Raúl, mire que apenas lo conozco, usted me conoce, yo ya estoy con esas bromas pesadas que me cuestiona mi hija. No se preocupe. Qué bien tenerlo. Miren, ayer el ingeniero José Morán es comisionado de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. Ha publicado en una red social un comentario que ustedes lo pueden ver en pantalla. Voy a activar entonces este aparato para que aparezca en pantalla. Las causas, así lo titula José Morán, las causas de la situación actual del sector eléctrico hondureño. Primera parte, los costos de generación. Dice José Morán que en Honduras todos los contratos de energía renovable con precios entre 120 dólares el megavatio hora y 180 dólares el megavatio hora fueron suscritos con el sustento de los decretos 138-2013 y 70-2007 que obligaban a la NE a comprar energía de fuentes renovables a precios determinados administrativamente y no de forma competitiva. Así es. Aunque esos decretos hayan desembocado de manera efectiva en un incremento importante de la proporción de energía renovable en el sistema, es claro que esto se dio a un costo financiero demasiado alto. ¿Por qué? ¿Qué cree usted? Corrupción. Corrupción. Pues claro. Si bien se puede pretender que al momento de ser suscritos estos precios eran considerados buenos, el que no sean el resultado de un proceso competitivo impide asegurarlo con certeza. Adicionalmente, estos decretos crearon incentivos perversos en el proceso de suscripción de los contratos y en su aprobación en el Congreso Nacional. Como resultado, se contrató una cantidad de generación de energía por fuentes renovables variables que resultó excesiva para el sistema eléctrico. Esto condujo además a una carga financiera demasiado alta para la NE, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, lo digo por don Raúl Velasco, el haber mantenido tarifas artificialmente bajas con propósitos meramente políticos provocó una brecha cada vez mayor entre el costo de compra y venta de la energía. Así, toda esta situación contribuyó al empeoramiento del déficit financiero de la NE. Haber mantenido tarifas artificialmente bajas con propósitos meramente políticos. Para reflexionar. Ojo, tarifas para el consumidor. Sí, no correcto. De compra de energía y compra de potencia. energía, No, correcto, las así tarifas es. de compra de energía sí fueron sobredimensionadas. En contraste con lo anterior, la Ley General de la Industria Eléctrica, al igual que leyes similares en otros países, establece que la compra de energía y potencia para empresas distribuidoras debe hacerse por medio de licitaciones internacionales, abiertas y competitivas, bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
Esta ley fue aprobada por el Pleno del Congreso Nacional el 20 de enero de 2014 y se turnó para sanción de la Presidencia de la República hasta el 2 de abril de 2014, con la indicación de que entraría en vigencia 45 días después de su publicación en la Gaceta, lo que ocurrió el 20 de mayo de 2014. Así, una ley aprobada el 20 de enero de 2014 entró en vigencia solamente 6 meses después, el 4 de julio de ese año. ¿Y por qué? Aquí mismo lo dice él, aquí mismo lo dice él. Durante el año 2014, la NE suscribió un total de 23 contratos de compraventa de energía con generadores solares por un total de casi 560 megavatios y a precios entre $150 el megavatio hora y 180 el megavatio hora. Mire que ahora tengo cuidado cuando miro esto de MWH, porque me parece que me voy a confundir y como aquella diputada voy a decir el kilómetro hora. Tengo un gran cuidado cuando miro esta abreviatura ahora. Sí. Entonces, durante el año 2014, la NE suscribió un total de 23 contratos de compraventa de energía con generadores solares por un total de casi 560 megavatios y a precios entre $150 y $180 el megavatio hora, sustentados en el decreto 158-2013. En ese mismo periodo de tiempo, la NE suscribió 53 contratos por un total de 774 o 724 megavatios de otros tipos de fuentes renovables, sustentados principalmente en el decreto 70-2007. En total, tan solo durante 2014, en procesos iniciados antes de la vigencia de la Ley General de la Industria Eléctrica, la NE suscribió 76 contratos por un total de 1.284 megavatios de fuentes renovables a precios superiores a los $120 el megavatio hora y hasta $180 el megavatio hora. Esto no hubiera sido posible bajo las reglas establecidas en la Ley General de la Industria Eléctrica. O sea, que antes de que la sancionaran y publicaran, hicieron el negocio. Yes. Es lo que está diciendo este hombre aquí. Sí. Además de fijar condiciones de precio, los contratos de fuentes renovables suscritos por la NE establecen la obligación del despacho de la energía disponible en esas centrales. De ahí el despacho preferencial de estas centrales, condición que el ODS está obligado a cumplir al haber sido incluida en contratos aprobados por el Congreso Nacional a solicitud de la NE. Miren este dato. En 2016, dice José Morán, miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, en El Salvador, las empresas distribuidoras realizaron una licitación para compra de energía eólica y solar bajo la supervisión de la entidad reguladora del sector eléctrico de ese país y resultó en la contratación de 50 megavatios de energía eólica a un precio de $98.78 por megavatio hora y de 120 megavatios de energía solar a un precio promedio de $51.48 por megavatio hora, llegando incluso a precios tan bajos como $49.55 el megavatio hora. Ya quisiera yo estos valores para Honduras. Narra él la experiencia de Guatemala también. Y termina, ante todo lo presentado hasta aquí, queda claro que en Honduras se aprovechó para contratar energía antes de la entrada en vigencia de la Ley General de la Industria Eléctrica, esquivando así la necesidad de proponer precios competitivos. En el mismo tiempo y aprovechando un marco legal e institucional muy similar al establecido por la Ley General de la Industria Eléctrica, nuestros vecinos, se refiere a Guatemala y El Salvador, lograron obtener precios del orden de la mitad o incluso un tercio del precio de los PPAs. De los PPAs en Honduras. A pesar de este contraste,
La Ley General de la Industria Eléctrica no ha terminado de implementarse en Honduras, no obstante los esfuerzos de la CRE y del operador del sistema y el apoyo de varias instituciones financieras internacionales del desarrollo. ¿Verdad que está claro lo que está diciendo este hombre? Mire, usted puede estar o no de acuerdo con el ingeniero Morán. Usted puede decir Morán aquí, Morán allá, puede decir usted lo que quiera. Pero lo que está diciendo ahí es una fuerte denuncia. Aprovecharon el momento previo, cuando sabían que se iba a aprobar la Ley General de la Industria Eléctrica, para hacer negocios pingües que han afectado al Estado de Honduras. ¿Y cómo titula este ingeniero su artículo? Causas de la situación actual del sector eléctrico hondureño. Bueno, doctor Ávila. Mucho gusto, muchas gracias. Para mí es, y por primera vez creo que estamos con una de las personas que fue de mis mejores alumnos del doctorado en Ciencias Económicas, ingeniero y economista. O sea, reúne los requisitos para contribuir en este país a hacer que funcione eficazmente una entidad de esa naturaleza. Le diré, como político, voy a decir tres cosas antes. Primer punto, y como profesional de las ciencias económicas sobre todo. Primer punto, hay necesidad de recomponer el balance energético en Honduras. En el pasado, el 60% aproximadamente de la generación de energía era limpia, hidroeléctrica. Se transformó de forma tal que gran parte de la generación de energía es energía sucia. Ahora, tenemos que importar hidrocarburos para generar energía. Y la energía térmica, sin duda alguna, que tecnológicamente es sumamente versátil, produce enormes elementos positivos, pero al mismo tiempo tenemos, pensando en la nación, que modificar ese balance energético. Es el primer punto. El segundo punto, hablando sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la solución pasa por 4 problemas fundamentales. Primero, la solución es política, la solución es financiera, la solución es técnica y la solución es legal. Y después me voy a referir a esas 4 soluciones. Y el tercer elemento es que se planificó la destrucción de la ANE, así como se planificó la destrucción de Hondutel, se planificó la destrucción del SANAA, se ha planificado la destrucción de todas las entidades del Estado, con algunos objetivos a los que nos podríamos referir posteriormente. ¿Y cómo se hizo? Bajo un mecanismo de privatización de las ganancias, en el caso concreto de la ANE. O sea, usted para privatizar no necesita privatizar la empresa o privatizar los activos. ¿Qué es lo que necesita? Lo más fácil, privatice las ganancias. ¿Y cómo privatiza las ganancias? Poniendo tarifas de generación de energía altamente elevadas. Y en algún momento, le digo, ese artículo completamente correcto. En algunos momentos se suscribieron contratos de generación de energía térmica 4 y hasta 5 veces superior a la tarifa que debió negociarse en su oportunidad. Eso es corrupción. Bueno. En Honduras, me extraña que el Fondo Monetario Internacional, que ha estado permanentemente en esto, el Banco Mundial, otra entidad en donde yo trabajé, el Banco Interamericano de Desarrollo, hayan siempre considerado que este es un problema fundamental, el de la ANE, y en ningún momento hayan planteado ellos, por ejemplo, auditorías forenses a los contratos suscritos para la generación de energía de la ANE. Me extraña que, a sabiendas de que la ANE también necesitaba capitalización, en ningún momento se le ha pagado a la ANE, como tampoco a Hondutel, el uso del sistema de distribución. Eso es un subsidio directo de todos nosotros, en adición, obvio, a tarifas sobredimensionadas, que es generada por corrupción. Y ahí tiene los multimillonarios en Honduras, a través de esos contratos de generación de energía, que hasta invierten fuera de Honduras, pero generado por riqueza hondureña, de forma tal que esto ha afectado al sector productivo. Sin duda, al tener costos de energía superiores, se los traslada entonces al consumidor. Entonces el consumidor, que la inmensa mayoría del pueblo hondureño, es obvio, todos
Entonces, es afectado en triple vía. La primera, el aumento de precios del resto de productos, porque obvio, al existir un aumento en la generación de energía, hay un aumento general de precios. Segundo punto, el aumento de precios en el consumo directo de energía, ¿no es cierto? Y la tercera forma de cómo es afectado, obvio, es porque descapitalizando la ENE, los costos sociales son mayores. Después, si le parece, me referiré a las formas de solución, Claro, en mi opinión, claro que me parece. hay que hacer. Y voy a aprovechar la presencia de don Rafael Velasco, el superintendente de electricidad de la República Dominicana, porque estará con nosotros hasta las 7:35. Tampoco yo lo quiero comprometer, pero mire usted que muy difícilmente salga avante una empresa de energía eléctrica con semejantes actos de corrupción. Así es. Yo creo que este es un elemento reflexivo lógico. Con corrupción se hunden las empresas de energía eléctrica y cualquier institución pública y estatal. Me gustaría escuchar algunas valoraciones del ingeniero Rafael Velasco desde la República Dominicana sobre esta temática de la energía eléctrica. Don Rafael, adelante. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación al programa y un honor participar en su programa. Le diría, mire, en el caso, usted dice algo muy cierto, o sea, si no hay reglas claras y en los mercados y sobre todo el sector eléctrico, pues es imposible que haya competitividad. Entonces, las reglas claras son, digamos, fundamentales. Yo le puedo hablar en el caso dominicano. Nosotros como un país insular, una isla, pues no tenemos fuente de energía, no tenemos petróleo, no tenemos carbón, no tenemos grandes ríos con un trazo muy largo que se le pueda sacar energía en diferentes puntos, como pasa en Sudamérica y en Centroamérica, concretamente Costa Rica, la misma Guatemala, Panamá, tienen un 50% de su energía en base a hidro, que es la más barata posible. Pero algo que sí nos ayudó, y solamente lo planteo como sugerencia, nosotros venimos arrastrando desde hace más de 40 años problemas serios en el sector eléctrico, sobre todo las pérdidas, lo que le llaman pérdidas comerciales y técnicas, del orden del 30, llegó a ser un punto hace 20 años, un 45%, es decir, de cada 100 kilovatios hora que las distribuidoras vendían, perdían 45, no lo cobraban. Eso hubo algo que... Sí, perdón, disculpen. Más que aquí, sí, continúe. Reflexionando Exacto. sobre lo que usted dice, sí, más que aquí. Sí. Era un caso crónico, hemos sido realmente... Y bueno, pero en 2012 se hizo una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que mandaba, la clase política se puso de acuerdo en ese sentido, y mandaba 3 pactos: el pacto educativo, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. El pacto educativo se logró en 2016, en donde se hizo un plan quincenal de 15 años sobre el tema educativo para elevar el nivel de nuestros estudiantes de la escuela pública sobre todo, y eso está en curso. Y luego, ahora en febrero de 2021, se firmó el pacto eléctrico finalmente. Y ese pacto lo que hace más que nada es poner las reglas de juego. Es decir, aún existe una ley eléctrica como la tenemos desde el año 2001, con un reglamento de aplicación. Este pacto ya tiene carácter de ley y, por ejemplo, le doy un ejemplo, las tarifas que por muchos años han estado subsidiadas, para darle un caso concreto, en 10 años no había habido un aumento de tarifa. Desde el 2011, el gobierno dominicano, los diferentes partidos que lo han ostentado, no tocaban la tarifa como un tema social. Sin embargo, el pacto hemos acordado en un periodo de 5 años, ir adaptando lo que es la tarifa subsidiada a la tarifa real, con aumentos trimestrales, muy tenues pero constantes, hasta en 5 años alcanzar la tarifa real técnica, como se dice, que es a las que las EDES tienen derecho, o sea, las distribuidoras pueden solventar sus costos. Eso ha sido aceptado por el sector sindical, por el sector social, el sector empresarial y por supuesto el gobierno. Y creo que eso ha ayudado, porque a veces, usted sabe que en nuestros países muchas veces las fuerzas, las diferentes fuerzas que conforman la sociedad,
pues libran batallas donde quien pierde es el pueblo. Y en este caso, afortunadamente, en ese tenor nos pusimos de acuerdo y eso ha generado también mucha energía barata. Para darle un caso, nosotros hoy día tenemos una demanda pico de unos 3.200 megas aproximadamente, pero de esos casi 2.000 son en base a gas natural y carbón. Claro, es importado, sin embargo, es muy costo eficiente. Ahorita con el alza de los commodities, de los combustibles, pues hay un momento de crisis, pero antes era peor, que era en base a heavy fuel oil o lo que se le dice a bunker C y diésel. Ya apenas eso representa un 5%. Y las renovables estamos en un orden de un 16%. El agua, lastimosamente, en nuestro caso no es muy significativo, apenas como un 6,7% del total generado. Creo que eso un poco significa, porque me identifico mucho con el tema de Honduras. Lo que usted decía me parecía en un momento que estaba hablando de aquí, de Santo Domingo, en algún momento, cuando era una empresa estatal y ya hace 20 años se privatizó. A sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, aquí me está pidiendo la palabra la ingeniera Carla Martínez, que es la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía. Algo que desde la asociación queremos dejar, Renato, sobre todo en este programa, y sobre todo por el artículo que explicó José, que además yo siento que el espíritu de ese artículo es poder defender la implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica. Y aquí nos podemos diluir en todos los detalles que se han sucedido en el pasado y podríamos invertir muchísimo tiempo en ello, sin duda, y yo podría mostrarle aquí información con la que creo no puede rebatir algunas cosas de ahí. Pero a mí me parece importante, y sobre todo también teniendo el ejemplo de República Dominicana, que vengamos aquí a construir y a sumar. Lo que está diciendo el superintendente es algo que para mí en Honduras debemos de aplicar. Y esto es algo que fue presentado también en colaboración con el COEP, el año pasado, a todos los candidatos presidenciales que estaban en toda la elección. Y ahí se presentó una hoja de ruta donde se hicieron talleres dirigidos por una entidad del Instituto de las Américas, que es un think tank que se dedica a dirigir este tipo de ejercicios, y una de las cosas que salió en ese taller era la necesidad de poder hacer un pacto eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque el tema del sector eléctrico, y lo hablábamos ahora cuando estábamos ahí con el señor Nelson, justo cómo estos temas son complejos, y cuando son complejos necesitan todas las perspectivas. Hoy por hoy todos los sectores estamos viendo el problema central desde mi perspectiva. Yo se la puedo decir desde el sector privado, la presidenta lo está viendo desde el tema político, los consumidores, que ahí está Fernando García, lo está viendo desde el tema industrial, pero todos venimos a los programas, todos venimos acá a querer defender. ¿Y por qué no nos sentamos todos en conjunto? Yo creo que este gobierno y el nuevo gobierno que está ahorita instalándose está promoviendo temas de diálogo, y creo que eso es lo importante. ¿Por qué? Porque necesitamos ser escuchados, necesitamos escucharnos entre las perspectivas todos nosotros para poder llegar. Eso es el ejemplo que nos está diciendo el señor Velasco hoy por hoy. Dominicana lo hizo y tiene los mismos problemas. Podemos aquí demostrar que el verdadero problema de todo este déficit, y tenemos otro ejemplo de otro país, son las pérdidas eléctricas. Por eso él pensaba que estábamos hablando de ellos estaban en peores condiciones que nosotros. ¿A cuánto ascienden nuestras pérdidas en este momento? Hoy, el año 2021, cerraron en 33.3%. Bueno, y él habló que en la Dominicana llegaron a un pico de 45 de pérdidas. Bueno, mire, el asunto aquí está. Yo tengo a dos distinguidos profesionales hondureños aquí a mi lado derecho, y también a esta dama, otra distinguida profesional. Pero los que están a mi lado derecho, y sobre todo el ingeniero Mario Zelaya, lo vengo escuchando desde hace semanas, que él defiende el fortalecimiento de la empresa estatal de energía eléctrica. Por eso me reí cuando usted dijo, al escucharlo, Renato, me pareció, o solo recordé, la antigua vieja empresa de la República Dominicana. Ellos dicen, en vez de partir en tres, esta empresa hondureña de energía eléctrica,
en vez de partirla en generación, en transmisión y distribución, mejor fortalezcamos esta empresa estatal para salir de la crisis. Ese es el pensamiento del ingeniero Mario Zelaya, y por lo que le escuché a Nelson, creo que también va encaminado a eso. Desde la perspectiva económica de los costos marginales, pero es correcta la posición del ingeniero el Zelaya. presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, exministro de Finanzas, asesor económico de la presidenta Castro, Hugo Pino, le dijo el otro día a Mario Zelaya, mira Mario, le dice, si no implementamos esa ley general de la industria eléctrica, si no dividimos en tres esa empresa... Pedro Barquero. No hubo uno de Ah, Pedro Barquero fue. No vamos a poder obtener el financiamiento que requerimos en este instante para sacar adelante a esa empresa, le dice. Se lo dijo un ministro del actual gobierno. Entonces, quiero que usted me diga en este instante, ¿qué cree estaría pasando en la Dominicana si se hubiesen quedado con aquella vieja empresa y con aquel modelo de la vieja empresa? Adelante, por favor, don Rafael Velasco. Lo digo, Rafael Velasco es el superintendente de electricidad de República Dominicana, autoridad fundamental en la Dominicana. Gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Siempre, un honor. Bueno, nosotros, le digo la verdad, nosotros la empresa estatal, Corporación Dominicana de Electricidad, que estuvo vigente hasta el 2001, y se dividió en dos, su parque generador en dos compañías y la distribución en tres empresas. Quizás algunos piensan que se atomizó de esa manera el tema eléctrico, sin embargo, el resultado ha sido fructífero. ¿Por qué? Porque la otra empresa estatal no había manera de que hubiese transparencia. No importa quién estuviese en el poder, en realidad. Era un tema un tema político-social. Sin embargo, nosotros ahora, el hecho de que se ha dividido en tres, y de hecho le digo, no es que todo ha sido un camino de éxitos. O sea, dos de las tres empresas que se privatizaron, el gobierno tuvo que reestatizarlas en un momento a mediados de los 2000, 2005, por ahí, 2007. Pero ahora estamos precisamente licitando la operación y mantenimiento de esas empresas, en el entendido de que el Estado no tiene el capital para poder solventar el aumento de la demanda mes tras mes, año tras año, perdón. Y la inyección de capitales solo viene cuando hay reglas claras de juego. Por ejemplo, producto del pacto eléctrico, y me gusta destacarlo porque para nosotros fue algo que nos salvó la jugada, digamos, en un momento determinado, también está que estas empresas tienen que reducir a un 15% sus pérdidas totales en ese lazo de 5 años que yo comento, que ya empezó en octubre del año pasado, y las que no lleguen a 15, a partir de ahí, la tarifa solo les reconocerá 15% de pérdidas. El resto tienen ellas que solventarla. Y va también acompañado de un mecanismo de compensación social, o sea, de un subsidio focalizado. En lugar de ser un subsidio por escalón de consumo, que es lo que teníamos, estamos mutando hacia un subsidio focalizado, en donde se está subsidiando solo a las familias económicamente carenciadas. ¿Cómo lo sabemos? Con un censo que hace una institución del Estado que se llama CIUBEN, que mide el nivel de pobreza, y para darle caso concreto, de 2.780.000 clientes que tienen las tres distribuidoras, caen dentro de estos 1.157.000 clientes. Estamos hablando de un país del tercer mundo, tan del tercer mundo como cualquiera otro de Centroamérica. Sí. Y a estos ya tenemos 330.000 que se les están subsidiando 100 kilovatios hora solamente. Ahora, la distribuidora le factura al precio que es, y ellos con una tarjeta nuestra que se llama Supérate pagan los 100 kilovatios y sobre esa cantidad pagan la tarifa que les toque. Y eso vamos a llegar a 657.000 en 4 años y al 1.057.000 en 6. Pero todo eso se ha hecho porque hay un pacto en el que todos estamos colaborando y comprometidos. La oposición no puede decir nada porque la oposición firmó el pacto también. Es más, le digo más, el pacto se hizo en el gobierno pasado. El gobierno actual empezó en agosto del 20 y este gobierno en febrero del 21
respetó íntegramente lo que el gobierno anterior pactó, de manera tal que no hubiese alegatos de que se cambió una coma y por eso las cosas son distintas. Entonces se firmó el pacto que heredamos para poder tener el compromiso de la oposición también, lo cual no pueden decir no porque han firmado y de hecho se elaboró en su gobierno. Entonces, lo que quiero decirle es que me identifico de vuelta mucho con Honduras porque nos parecemos mucho en muchos aspectos, ¿sí? Aunque nosotros seamos un país caribeño, afroantillano, pero de todas formas creo que el pacto para nosotros ha sido lo fundamental, y el dividir la empresa estatal sin ninguna duda, se le quitó la mano lo de los políticos al tema eléctrico, que era una fuente de financiamiento de campaña, de colocación de compañeros en las empresas. Ese ha sido un tema, un lastre que estamos poco a poco saliendo de ello. Y si ustedes tienen pobres como nosotros, ustedes tienen conflictos políticos, sociales como nosotros, solo con esto de la energía eléctrica, nosotros estamos haciendo ahora lo que ustedes están corrigiendo ya. Por ejemplo, solo quiero terminar con esto. Nosotros decidimos, cuando digo nosotros es porque el gobierno es de nosotros, el gobierno decidió subsidiar a 1.300.000 familias que no van a pagar energía eléctrica hasta 150 kilovatios hora. Entonces, ¿quién va a pagar esa energía? Porque alguien tiene que pagarla. Le quitaron un beneficio al consumidor industrial alto. Y con esos beneficios, en parte van a subsidiar a ese 1.300.000 familias. El problema es que esos industriales no se van a quedar con el golpe. ¿A quién se lo van a trasladar? Al consumidor final. Al consumidor. Entonces, usted que es economista, amigo, estamos en un círculo vicioso que ese 1.300.000 familias dice, está bien, ¿verdad? No vamos a pagar energía eléctrica porque nosotros consumimos hasta 150 kilovatios hora, pero el pistillo que dejan de pagar en la luz, lo van a pagar en la comida, en la comida, porque le van a subir a los precios. Entonces, por eso es que exigimos una solución más inteligente. Y le decía aquí al funcionario dominicano, nosotros estamos entrando en lo que ustedes ya están corrigiendo, desgraciadamente. Pero bueno, adelante con su... Sí, por favor, adelante y después venimos con los panelistas aquí. Claro. Sí. Solo un comentario, y es que eso que ustedes tienen se llama subsidio cruzado, que aquí existe, y es lo que estamos desmontando en 5 años. O sea, empezamos en octubre y cada 3 meses se va sincerando la tarifa, de manera tal que ese subsidio cruzado, donde los que más consumen subsidian a los que menos consumen, desaparezca. Y entonces todo el mundo pague lo que le toque y el Estado haga un aporte, pero focal, o sea, a quien lo necesita realmente, pero sale de la propia industria. O sea, la industria va a pagar impuestos, las facturas pagan impuestos, etcétera. Pero el subsidio cruzado es terrible porque, como usted dice, los norteamericanos tienen un dicho que es que there's no free lunch, o sea, no hay almuerzo gratis. Alguien lo paga, siempre. Y bueno, le digo la verdad, en el caso dominicano, ¿por qué no pusimos de acuerdo? Porque era un cuello de botella para la economía dominicana. Y realmente lo fue por muchos años. Ahora estamos saliendo poco a poco de ello y el primer beneficio fue la transformación del parque generador, que fue privatizado, llegó capital fresco hace 20 años, y para darle una idea, pasamos de ser un país con 70 o 80% en base a diésel y HFO, y hoy día tenemos 60% entre gas natural, carbón lastimosamente, pero es barato, y tenemos un 16% de renovables, un 6% de agua. O sea, hemos logrado diversificar la matriz, aún siendo una isla, pero eso ha sido por la participación del sector privado, que tiene el dinero, porque los estados, obviamente, usted sabe que nuestros estados en ese sentido tienen asignatura pendiente, ¿no? Pero el capital privado sí. Yo estoy a sus órdenes, Dominicana está a sus órdenes en caso de que tanto la asociación como cualquier autoridad hondureña quiera saber sobre la experiencia nuestra del pacto, con muchísimo gusto. Nos une más cosas de lo que piensan, o sea, el expresidente Zelaya vivió aquí 2 años,
en 2010, 2011, así que y lo veíamos por los supermercados, por todas partes. Así que nos une muchas cosas, aunque el mar nos divida. Bueno, Mel que quiere tanto a la dominicana, doña Xiomara, que ha vivido en la Dominicana. Ahí tienen una experiencia y amigos que dicen que están dispuestos a ayudarnos. Hay que hacer un intercambio de experiencia. Hay que hacer un intercambio, ellos van superando la crisis, van saliendo de la crisis y casi con los mismos problemas que nosotros hemos tenido en la industria eléctrica. Bueno, lo dejo, don Rafael Velasco, porque si no se me revuelven los panelistas en Honduras. Cómo no. Muchas gracias por ha sido un placer. Y un gusto. Igualmente, muchas gracias. Día y me retiro por un compromiso previo. Muchas gracias, don Rafael Velasco, el superintendente de electricidad de República Dominicana. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Acabamos de implementar la Ley General de la Industria Eléctrica o nos dedicamos a fortalecer esta vieja empresa estatal que, según lo dijo don Rafael Velasco, los problemas de corrupción y políticos y compadrazgos, ya van a tener tiempo para rebatir ustedes eso, sí. Afearon, golpearon, destruyeron esta empresa. O partimos en tres a la empresa hondureña NE, en generación, en transmisión y distribución. O hacemos un pacto eléctrico. Pero del problema hay que salir, Nelson Ávila. Así es. Y del problema hay que salir, hombre, tenemos que salir. Y a eso vamos. Vamos a escucharlo a usted, ingeniero Zelaya, ya después de la pausa. Vamos a escuchar a Fernando García también. Volveremos a escuchar aquí a la ingeniera Carla Martínez sobre este asunto de una empresa que ha fracasado por lo que estamos viendo y que no sé, a mí lo que me preocupa es que no tiene ni gerente. No tiene ni gerente esta empresa. Ya llevamos un mes de gobierno. Está Mario Zelaya. Ahí está usted también. Mario Zelaya. Él es bueno, vamos a la pausa, volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Sí está pasando, está en tunota.com. Titulares esta mañana del miércoles. Honduras y Arabia Saudita impulsan la cooperación bilateral. Está pasando, muere esposo de Neida Sandoval y la hondureña le dedica desgarrador mensaje. Reyerta en una cárcel de Lima deja al menos 34 presos heridos. Confirman hora y fecha para el clásico Real Madrid versus Barcelona por la jornada 29. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés dice que aumentos de medios de salarios no concuerdan con la realidad del país. Daniel Fortín, el futuro de Honduras se construirá con emprendedores y empresas. Detienen a un hombre en China por mantener encadenada a su mujer. César, me impacta esa noticia que leíste, el titular que leíste en tunota.com, muere esposo de Neida Sandoval. Y la hondureña le dedica desgarrador mensaje. Por favor, léete unos 2 párrafos. Es una amiga querida. Neida Sandoval confirma el fallecimiento de su esposo. Por favor, César, disculpa que me meta en tu sección. Así es. La periodista hondureña Neida Sandoval anunció hoy miércoles el lamentable fallecimiento de su esposo David Cochran, quien venía sufriendo de secuelas provocadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de 3 derrames cerebrales sufridos hace 19 años. Sandoval detalló que su esposo de 70 años murió el martes a las 7:10 de la noche en Miami, Estados Unidos, de forma inesperada y rápida. Bueno, si la gente quiere seguir informándose, que entre a Tu Nota, César. Lamento la muerte del esposo de mi amiga Neida Sandoval. La conozco desde la adolescencia, nos conocemos, a su mamá, a toda su familia. Sé que toda la familia de Neida aquí en Minas de Oro, en El Porvenir, en otras partes de Honduras está adolorida por la muerte del esposo de Neida. Así que en algún momento te darás cuenta más adelante, Neida, cuando salgas de este momento doloroso, que aquí tienes amigos que se han solidarizado contigo también por la muerte de tu esposo. Lamento la muerte del esposo de la querida, triunfadora colega periodista Neida Sandoval.
oriunda de minas de oro en el departamento de Comayagua. Adelante, César, para que concluyas la sección. Así es, Renato, nos solidarizamos con esta hondureña, embajadora de Honduras en el extranjero. Y estas informaciones llegan por cortesía de Banco de Occidente, préstamos personales, préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargables, plataformas electrónicas. Todo lo encuentra en Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Vamos a darle celeridad a este asunto, porque dice el doctor Ávila que él tiene soluciones para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y me gusta esa entereza con que habla. Por eso estoy ansioso por escucharlo, doctor Ávila. Pero antes quiero presentar aquí al ingeniero Mario Zelaya. No podemos desconocer que José Morán, aunque el espíritu de ese artículo sea que hay que implementar la Ley General de la Industria Eléctrica, nos advierte que la corrupción ha sido una de las causas del problema que tenemos. Así es. Que antes que se aprobara la Ley General de la Industria Eléctrica, comenzaron en el Congreso a aprobar ese montón de contratos de energía renovable carísimos, cuando en ese mismo tiempo, dicen El Salvador y Guatemala, aprobaron contratos por la mitad de lo que aquí los aprobábamos. Hay varios puntos ahí dentro de eso, Renato, pero vamos en el orden. Vamos, ingeniero Mario. Renato, bueno, sobre el artículo de Morán, realmente es algo que ya había sido planteado, de hecho, por el Tribunal Superior de Cuentas en el 2016, donde se analiza precisamente todo ese proceso de estructura de la Ley Marco del Sector Eléctrico al 70-2007, luego al 138-2003. Es decir, lo que él dice es completamente cierto. No fueron mecanismos de mercado. Pero quiero referirme al tema de la escisión y el fortalecimiento del NE. Hemos tenido aquí a Guatemala y a República Dominicana. Yo pediría, Renato, que se invite al LICE de Costa Rica, porque el LICE de Costa Rica es una empresa estatal verticalmente constituida que hoy en día es ejemplo planetario. Entonces, cuando yo escucho esos argumentos de que Guatemala, de que El Salvador, de que Panamá, bueno, digo yo, vamos a Costa Rica. Y es importante escuchar el modelo TICO, que tiene que ver con un país que hoy es ejemplo mundial. Fíjese que sobre el tema de República Dominicana, ¿por qué República Dominicana tiene capacidad para darse esos lujos que menciona de ir aumentando trimestralmente de manera pausada, distinta como lo hizo la CRE? La CRE ajustó inmediatamente, allá por el 2016, la tarifa de los más desposeídos de 0 a 50 kWh a más del doble, bajo el planteamiento de que se deben de pagar las tarifas reales. Así que hay diferencias realmente enormes en los manejos dentro de la Ley General de la Industria Eléctrica. Finalmente, para cerrar, quiero decir, República Dominicana tiene un PIB per cápita 3 veces mayor que Honduras, es decir, es un país bastante más rico. Costa Rica tiene un PIB per cápita 6 veces más grande que el de Honduras, es exageradamente más rico. Y Guatemala tiene un PIB per cápita apenas del doble, maestro Nelson Ávila. Por lo tanto, cuando hablamos de comparación de sistemas eléctricos y nos centramos de manera solamente disciplinaria en ver las realidades, estamos obviando de hecho de que este problema es multidisciplinario, incluso alcanza la transdisciplinariedad. Y el análisis, Carla, como lo has dicho, necesita obligatoriamente de hacer este tipo de análisis. ¿Qué sucede desde el punto de vista legal, económico, financiero, técnico y por supuesto las relaciones que hay con la sociedad misma? Por eso, para mí, cuando se habla de, sí, implantar la ley, continuar con la Ley General de la Industria Eléctrica, que tiene 7 años de estar ya siendo aplicada, de hecho, y que no nos ha llevado a ningún resultado, y que si analizamos y evaluamos los considerandos y los objetivos de la Ley General de la Industria Eléctrica, nos vamos a dar cuenta que no se han cumplido ni siquiera medianamente, y que más aún, es nada más que un instrumento de mercado, que carece por completo de lo que establece la Constitución de la República en su artículo 1, el beneficio colectivo. Por lo tanto, para mí, la Ley General de la Industria Eléctrica debe ser transformada en sus objetivos finales, que por cierto son actualmente de puro mercado, y llevarlo a la obligatoriedad de cumplir, de soportar el proceso de desarrollo del país, en un país, Renato, como usted lo ha dicho, que es pobre, que tiene exageradas
limitantes de todo tipo y que de hecho tenemos el PIB per cápita más bajo de la región centroamericana. Por lo tanto, en ese marco debemos de ponernos de acuerdo, como lo hicieron, el ejemplo de Dominicana es muy interesante, ese pacto por el desarrollo que incluye fiscal, el aspecto fiscal, de educación y eléctrico, el eléctrico específicamente. Eso es obligatorio para nosotros, debemos de ir a un proceso de aprobación social de qué camino tomamos. Se debe de establecer la planificación, la prospectiva de qué pasa si escindimos, qué pasa si fortalecemos. Hasta el momento, y lo he pedido ya anteriormente, ¿dónde están los análisis que dicen que la decisión es el camino más eficiente? Por mi parte, yo he construido mis modelos de ambos casos y puedo decir con claridad absoluta que el camino más eficiente para la sociedad hondureña es el camino del fortalecimiento del estatal. Perdón, si es que escucho a Mario y me gustaría hacerle preguntas para entender su punto de vista. ¿Cuál es la diferencia de fortalecer la ENE verticalmente, que es como ha estado sucediendo desde siempre? Hemos tenido todos estos años del 94, 54 que empezó la ENE con el modelo vertical. ¿Qué le quita, en su opinión, la Ley General de la Industria Eléctrica al escindirla que no se pueda seguir haciendo? Es decir, llevamos una historia con un modelo en el cual la ENE no lo ha logrado. Por otro lado, la comparación con Costa Rica es difícil de hacer porque Costa Rica es una empresa que es un país que siempre paga su energía, a diferencia de nosotros que tenemos pérdidas históricas. Llevar ese modelo a este otro lado es bien preocupante y yo sí desacuerdo en algo con usted, Mario. Desde ese punto de vista, la ley no se ha implementado al 100%. Eso es lo que se está buscando para el beneficio común y del pueblo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a sacar el espíritu del artículo para que no nos confundamos. La conclusión final aquí es que podamos licitar para tener precios competitivos. La mayoría de los países han venido haciendo contratos bilaterales. El ICE lo ha hecho. El INDE en Guatemala lo hizo, tuvo contratos 1 a 1, que se dieron cuenta a partir de diferentes años los diferentes mercados, que lo mejor era hacer licitaciones competitivas, poner al sector privado a competir para obtener mejores precios, paralelamente sin dejar de transferir la tarifa al usuario para que la empresa distribuidora siempre sea rentable financieramente. Ese es el punto. Entonces, reitérele la pregunta así brevemente a Mario. Básicamente, ¿por qué la ley, en su opinión, no logra hacer eso? Si ya hemos tenido todos estos años una ENE que ha sido verticalmente integrada, que fue un monopolio de generación que aún así obtuvo pérdidas, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué tenemos que retroceder y más bien no apoyamos lo que está diciendo el ingeniero Morán de poder aplicar al 100% la Ley General de la Industria Eléctrica? Eso no debilita la ENE, más bien la fortalece. Se pueden convertir en 3 empresas como en República Dominicana, perfectamente rentables con su generación actual, con una valorización de los activos de generación que tenemos Patuca, tenemos Canaveral, tenemos El Cajón, todas las líneas de transmisión son del ENE, la distribución es el gran problema y ahí es donde se debe de buscar la solución porque es la distribuidora la que capta dinero y la que debe, pero hoy por hoy, teniéndolas las 3 juntas, no se sabe dónde está la pérdida, no se sabe si la valorización que tiene la generación a través de sus activos tan valiosos como es El Cajón y todas las empresas, se está diluyendo porque la distribuidora tiene tantas pérdidas. Si realmente queremos proteger la distribución y la transmisión, que es donde también ha invertido más el dinero el Estado, ¿por qué no las podemos separar y proteger eso y buscar una solución donde realmente está el agujero de las pérdidas? A mí eso me duele. Yo como hondureña y ciudadana pienso que mejor aislemos el problema. Es decir, pensemos en nuestra casa, si hay un cuarto que tiene una fuga, hay que aislar la casa, hay que buscar dónde está la fuga. La fuga del estatal es en la distribución y es a través de las pérdidas eléctricas, ahí es el problema. Y eso hace que todos los activos que deben de estar generando ingresos para el fortalecimiento, que están en generación y en transmisión, se diluyan en toda esta pérdida y ese es el gran déficit del ENE. Bueno, Carla, muy bien. En primer lugar,
la ANE deja de ser verticalmente constituida desde el 1994 con la Ley Marco del Sector Eléctrico, que abre a la competencia. Ese es el proceso de liberalización que se da en América Latina, que aplica en todos los países excepto en Uruguay y Costa Rica. Bien, maestro, usted sabe lo que significó. Pasamos a un modelo de comprador único, donde se le permite entrar al sector privado a invertir en generación, que es precisamente lo que está criticando hoy Morán. Se le permite al sector privado a ir a la generación en el marco de procesos no competitivos, porque el costo marginal de corto plazo, más incentivos del 10%, más incentivos de 3 centavos para los primeros 300 megawatts hora en el caso solar, salen por completo del precio de equilibrio. Por lo tanto, es simple y sencillamente un modelo que no va a la competitividad, Carla. Eso pasa con la generación. En eso estamos de acuerdo. Muy bien, entendido. Entonces, ahí está el primer problema. ¿Qué debemos de hacer si hemos llegado al acuerdo de lo que plantea José Morán? Es válido, debe de irse entonces a los procesos de renegociación de contratos, porque partimos del hecho de que no fueron en el marco de un proceso competitivo y que entonces puede producirse valores más elevados que el precio de equilibrio. Maestro, ¿qué cree usted Mario, sobre eso? ¿usted sabe cuánto le puede costar al país un proceso de renegociación que sí, Carla, fue sí lo sé. en un marco legal? Bueno, Carla, Permítame, que hoy por hoy digamos que no es competitivo, no significa que no sea legal. Es que tenemos que ser claros en eso. Sí, pero momento, Carla. Porque sí es importante que no sean competitivos, no significa que no sean legales. Porque están todos los decretos, están todas las leyes. Ahora, como todo país se ha dado cuenta que no es la mejor forma de encontrar precios, como cuando usted va a alquilar la casa y dice, bueno, yo mejor ahora busco en el marketplace de Facebook a ver cuál es el mejor alquiler, en vez de que antes andaba visitando cada colonia. Resulta que visitando cada colonia no me daba todo el panorama que era. Ahora hay mecanismos más óptimos, como son las licitaciones públicas, donde sí se puede hacer. Pero sí, perdón, y de verdad, Mario, es que sí es importante, y de verdad lo digo acá, que sí veamos, que no digamos en caer cosas que las cosas no fueron legales. Y aquí es importante algo, aquí deberíamos de tener en general al gobierno también, que diga todo el Congreso también lo deberíamos de tener sentado, porque hoy por hoy se le echa la culpa al sector privado, a que aquí estamos, que vino y confió en las reglas del juego, que también comentaron allí, y que dijimos, bueno, hay que poner esa plata. Reconozcamos algo, fueron legales, pero con un alto grado de corrupción. Bueno, y eso fueron legales, pero con un alto grado de corrupción. Y eso hay que verlo, y eso hay que verlo. Pero ahí, eso hay que verlo, por supuesto. Solo para aclararle a Carla, yo no he dicho que son ilegales, Carla, de hecho lo dije. Ley Marco del Sector Eléctrico, Decreto 70-2007 y luego 138-2013. Ahí están los decretos. Entonces, al final de cuentas, este proceso debe ser obligatoriamente llevado por una auditoría, diría yo, y evaluar lo que se debe de evaluar. De hecho, Carla, el Fondo Monetario Internacional en el 2018 establece en su informe de evaluación de país, recomienda, sí, no puede obligar, la renegociación de contratos. Revisión. La renegociación de contratos, dice en inglés literalmente. Renegociación de contratos. Entonces, ¿se va a hacer o no esa renegociación de contratos? No lo sabemos, pero lo que sí está claro, que la renegociación de contratos es una negociación entre las partes, entre el Estado de Honduras y el generador privado, y de hecho es voluntaria. Así es. ¿Carla? De acuerdo. Debe de ser de esa manera. De acuerdo. Entonces, si hay voluntad de las partes y podemos renegociar, pues diría yo, ese es el camino a seguir. Y las pérdidas, Mario, porque... tranquila, Carla, ahora vamos a tema de las es pérdidas. Que, puchica, es que quítate todo, hay que hacerlo completo. Y me gusta como mujer, en medio de hombres, sea capaz de desafiar y rebatir. Sí, pero es que el tema, Carla, es que hay una cadena de valor. Separémosla. Está la generación, la transmisión y la distribución. El problema de la generación es importantísima porque en la estructura tarifaria que presenta la CRE, 70% del costo es relacionado con el costo de generación, valga la redundancia. Luego hay un valor por transmisión, por distribución, que no representa más del 20% entre las dos, y luego costos adicionales, regulación, comercialización. Está contemplado en la tarifa. Efectivamente, ahí está, y lo podemos ver todos, de hecho. Por lo tanto, Carla,
Si mi costo dentro de la tarifa es generación el 70%, yo ataco primero la generación. Hay que atacar la transmisión y hay que atacar la distribución. ¿Qué pasa con las pérdidas? Bueno, dice de hecho José Morán que la parte 2 será el contrato de EH. Un contrato que tenía a este momento que haber cumplido con disminución del orden de unos 12 puntos porcentuales, deberíamos de estar en pérdidas del 20% y estamos en pérdidas del 33%. Entonces, de la misma manera, hay que ir a hacer las auditorías que corresponden, sentarse con las partes, porque el contrato de EH también es ley de la República, es ley. Habrá que hacer el procedimiento legal necesario para lograr acuerdos con EH y de hecho, diría yo, que en los próximos 15 meses que quedan de contrato, lograr reducir las pérdidas en el orden de un 4 o 5%. Bueno, sobre este tema yo quiero decirles algo para escuchar a Fernando García y también a otro invitado que tenemos desde la República Dominicana, Marcos Cochón, pero igual Nelson Ávila va a exponer su pensamiento en torno a las vías de solución a esta crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El gobierno hondureño que preside Xiomara Castro ha decidido escindir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y aquí Mario Zelaya escuchó de manera tajante el otro día a Pedro Barquero. Es un error. Le dijo, Mario Zelaya le dice, no podemos conseguir financiamiento para arreglar los problemas que tiene Honduras en materia de energía eléctrica si no escindimos esa empresa, le dice. Y no es que la vamos a privatizar, esas empresas seguirán siendo ya escindidas públicas, le dice. Así le dijo, ¿verdad? Sí. Así le dijo, así le dijo. Sí. O sea, en eso estamos totalmente claros. Habrá una empresa de generación, otra de transmisión y otra de distribución. Eso lo tiene decidido este gobierno. Ahora, lo que uno esperaría es un poco más de celeridad en la toma de decisiones, que es donde estamos viendo, sé que no es un problema fácil, parsimonia. Uno asume que cuando alguien ya llega a sentarse en la presidencia, tiene con claridad el panorama de cómo solucionar los problemas que tiene el país. Muy bien, dicho esto, voy a ir a la pausa, escucharé a Fernando García, escucharé a Nelson Ávila con las propuestas de solución que tiene y desde luego a nuestro invitado desde la Dominicana, Marcos Escochón o Cochón, ingeniera. Creo que es Cochón. Yo creo que es Cochón. Es inusual el apellido en Honduras, pero bueno, ahí tenemos a don Marcos ya riéndose. Vamos a la pausa primero. De inmediato leemos los mensajes que nos llegan a las redes sociales de Frente a Frente contestando a la pregunta de esta mañana. Si la NE es el principal problema financiero de Honduras, ¿cómo es que todavía no tiene gerente? Nos dice el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé. La corrupción destruyó la estatal durante los últimos 8 años. Se contrató mucha energía y servicios en base a compromisos políticos y no en base a competitividad. La irresponsabilidad, corrupción e ineptitud han puesto de rodillas al sector y al país. Reinaldo Escobar Andino. La crisis sostenida en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pasa por los contratos leoninos otorgados por el Congreso Nacional, luego por el saqueo de sus finanzas, acompañado por la constante exoneración de altos consumidores, todo bajo el común denominador corrupción. Jimmy Antonio Cruz Sosa. Lastimosamente no es únicamente el caso de la NE. También se observa la falta de asignación de autoridades en direcciones regionales de salud en varios departamentos. Considero faltó organización a la hora de establecer la alianza para la designación de dichas autoridades. Javier Flores. El gobierno actual fue electo para beneficiar a la gran mayoría de la población. No es posible que por 5 o 6 empresas o grupos de poder tengamos esas tarifas que electrocutan nuestros salarios mes a mes. Otro usuario dice, sigue la agenda mediática de los empresarios socios de la NE, que han sido los cómplices de la corrupción y destrucción estatal. José Chinchilla. La persona correcta para recuperar y sacar adelante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es el ingeniero Andino Godoy. Tiene la pirámide completa para el cargo. Necesitamos personas honestas, capaces de tener visión para el bienestar del país.
Eduardo Ulloa. Los grandes deudores de energía, como ser empresas, consorcios, alcaldías, ministerios, etcétera, deben millones de lempiras, deben pagar. El otro punto podría ser una agenda oscura para llevar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a la quiebra, para que los magnates de la energía se queden con la NE y privatizarla. Continuamos. Fernando García, ya cuando el gobierno ha decidido escindir en 3 empresas, la empresa estatal, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y aún con opiniones contrarias a esa decisión, como la de Mario Zelaya, la de Nelson Ávila, ¿cuál es la visión empresarial que ustedes como Asociación Nacional de Industriales, Andy, tienen sobre un asunto que sigue siendo, Nelson, ¿cómo lo llamaría usted en pocas palabras, lo que representa para las finanzas del Estado de Honduras esta empresa de energía eléctrica, así como está ahora? Yo diría una decisión planificada para disminuir la operación, la eficacia de la misma. Mi pregunta es, ¿cómo calificaría en este momento usted a la empresa estatal de energía eléctrica? Bueno, una empresa en crisis, si hablamos en términos del COVID, está en la UCI. Y que arrastra al país. Arrastra al país, por eso digo, de la UCI, eso significa una tragedia inducida. Veamos, y me gustaría que el ingeniero Fernando García pudiese referirse a eso. Cuando se toma esta decisión, lean los tomos de investigación del Tribunal Superior de Cuentas, 3 tomos. Se plantea que esa decisión generó una pérdida para nosotros, los hondureños, ese tipo de decisiones que quedan impunes, de 37 mil millones de lempiras aproximadamente en los primeros 7 años. Eso es como si nosotros tratamos de distribuir un pollo, ¿verdad? Y unos se llevan simplemente las piernas, otros la pechuga con todo y las alas, y dejan la parte posterior para que la pueda financiar la sociedad. ¿Me explico? Fernando. Bien, muchas gracias, Renato. Un saludo a los panelistas, tanto en el estudio como en Zoom, y a la audiencia. Voy a tratar de poder condensar varias ideas en poco tiempo. Efectivamente, esta es una situación grave de la empresa que tiene un impacto en todo el país. Y no es una situación que se ha generado en un mes, sino que tiene años y décadas de estarse gestando. Yo les puedo recordar que cuando yo era pequeño había apagones programados permanentes durante 6 meses, un año. Entonces esto no es de ahora. Y el problema real no es que tengamos una situación, sino que no la podemos solucionar y vemos que países vecinos la solucionan. Y si queremos poner ejemplos, pues Guatemala, y pongamos también el de Costa Rica, que yo tengo muchas dudas sobre Costa Rica, pero pongámoslo y traigamos otros ejemplos. El asunto es que todos avanzan y nosotros nos quedamos atrás. Entonces definitivamente hay que revisar qué es lo que nos está ocurriendo. Nosotros como Asociación de Industriales apoyamos 100% la implementación de la ley. Podemos después discutir pros y contras, pero yo quiero hacer una acotación. Supongamos que la Ley General de la Industria Eléctrica es un vehículo, es un carro, ¿ok? Supongamos que es no voy a decir marca, supongamos que es un carro europeo de alta gama, muy bonito. Funciona, qué bonito, lo tenemos, lo hicimos, pero ¿qué pasa si a ese carro solo le ponemos 3 ruedas? ¿Vamos a poder movernos? ¿Vamos a poder llegar a donde queremos llegar? ¿O vamos a tener muchas dificultades y posibilidades de accidentes si al carro le hace falta una rueda? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ley, desde nuestro punto de vista, es bueno, pero le hacen falta la rueda, le hace falta probablemente una puerta, etcétera. ¿Por qué? Porque definitivamente se han tomado medidas desde el Ejecutivo y desde el Legislativo que van en contra de la implementación de la ley, lo cual parece un absurdo, porque fue el mismo gobierno y el mismo legislativo el que las aprobó. Entonces definitivamente ahí tenemos un error. Fijamos una estrategia, pero no la cumplimos o la cumplimos a medias. Y el tema de contratos que estén reñidos con la ley, don Nelson, que los revisen y que los castiguen. Punto. Si hay algo que está en contra de la ley, si hay algo que tiene corrupción y alguien tiene pruebas de que hubo corrupción en algún contrato, que presente las pruebas y que la ley ejecute las acciones pertinentes. Nosotros no estamos defendiendo ilegalidad, ni estamos defendiendo cosas que están por bajo de la mesa, ni estamos defendiendo corrupción.
porque eso nos afecta a nosotros y afecta al empresario, la mayoría, que quiere hacer las cosas bien. Entonces, si hay algo ilegal, que tomen cartas en el asunto quien corresponde. ¿Ok? Tribunal Superior de Cuentas, Fiscalía, Cortes, operadores de justicia. 100% de acuerdo. Si algo está malo, que se revise legalmente y que si hay algún delito, entonces que vayan y ejecuten las acciones pertinentes. No vamos a apañar eso. Ahora, quiero referirme entonces a que nosotros como Asociación de Industriales hemos permanentemente, y aquí tengo 15 comunicados, Renato, de los últimos 2 años, pedido que se le dé la independencia financiera, técnica y política a la CRE y al ODS para que puedan poner esa llanta que hace falta en el carro, que es la ley, poner esa puerta que hace falta, llenar la gasolina, hacer el cambio de aceite, para que ese buen vehículo que tenemos funcione como queremos y nos lleve a donde nos tenían que llevar. Hemos tenido que pedir que se le dé presupuesto a la CRE, que está establecido en la ley, pero que no se le está otorgando. No había posibilidades de contratación de personal. Entonces, por eso esta ley, que tiene 7 años, no se ha podido implementar como decíamos. Eso es lo que le ha hecho falta. Ese combustible, ese cambio de aceite, esa llanta para que el carro avance. Ahora, tengo aquí, como decía, 15 comunicados. Voy a leer 3 líneas de un comunicado del 7 de febrero del 2020, Renato. Y creo que lo hemos discutido aquí en programas anteriores. El punto 2 de este comunicado de la ANDI del 7 de febrero del 2020, 2 años. Habiendo conocido el plan indicativo de expansión de generación 2029 y el plan de operación 2022 presentado por el ODS y aprobado por la CRE, entendemos que es urgente que las autoridades pertinentes, o sea la ENE, inicien en el marco de la normativa legal vigente los procesos de contratación de energía necesarios de tal manera que se eviten los racionamientos en el futuro, así como las compras fuera de lo establecido en la ley. Ahí está la posición de la ANDI hace 2 años. Que se haga la licitación ya, hace 2 años. Inmediatamente salieron los planes del ODS y la CRE autorizó y avaló los planes. Estamos pidiéndole al ENE que haga esas licitaciones. Solo para otra muestra, aquí está, casi el mismo párrafo en un comunicado de la ANDI del 3 de septiembre del 2020. Y así podemos seguir. Se tiene que hacer urgentemente ese proceso de licitación competitiva para suplir las necesidades que tenemos acá actualmente, que vamos a tener en el futuro próximo y que vamos a tener en el futuro mediano. Si hacemos bien ese proceso de licitación y lo hacemos con tiempo, en el marco de la ley, vamos a tener precios competitivos. Si no lo empezamos a hacer ahora, lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a esos contratos que han cuestionado todos y que son contratos con los que nadie se siente satisfecho. Pero esa decisión es de la ENE, ojo, no es de la CRE, no es del ODS. Ahí están los planes y ahí están las autorizaciones. ¿Por qué la ENE, teniendo estos documentos ya vigentes desde febrero del 2020, no ha procedido a hacer esa licitación? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que hacer esos procesos de licitación y nosotros como Asociación Industriales lo estamos pidiendo desde hace 2 años reiteradamente. El otro punto importante, el tema de EH, que es distribución, donde se va gran parte de la pérdida, es otro tema que tenemos que definir ya. El contrato se vence en 1 año más o menos y no tenemos claridad como sociedad qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer otra licitación? Si vamos a hacer otra licitación, hay que hacerla ya, para no estar corriendo con los problemas que esto nos causa siempre. Si no queremos hacer la licitación en el tema de EH y queremos que lo vuelva a tomar la ENE con todos los problemas que tiene la ENE, pues entonces hay que hacer lo que se requiera en la ENE para que en el momento que vence el contrato realmente puedan trabajar y puedan ejecutar esa función de distribución. Pero la decisión hay que tomarla ya, hay que tomarla hoy. Es fundamental. Y quiero referirme brevemente al tema de los subsidios, que es un tema que ha generado bastante polémica también. Y aquí quiero ser claro. Si el subsidio, que es una decisión del gobierno darla, y que entiendo que buena parte de la población, quizá no toda, pero buena parte de la población que está en ese subsidio lo necesita, debería de buscarse un mecanismo focalizado para entregarlo, para evitar que haya un consumo excesivo, producto de que no hay
ningún control, o de que se pueda llegar a trucos para llegar al subsidio y obtener ese beneficio. Subsidios focalizados. El otro tema importante: si son las empresas industriales y comerciales las que van a pagar ese subsidio, van a ocurrir algunas cosas. Unas empresas no van a poder pagarlo y lo que va a ocurrir es que van a llegar a la informalidad con todo lo que eso representa. Y eso es así. No van a ser todas, no la mayoría, pero sí un grupo importante va a hacer eso. Otra cosa que puede pasar con las que no lleguen a la informalidad es que van a tener que buscar procesos de reconversión industrial para bajar los costos, ¿ok? Probablemente eso implique más maquinaria y menos mano de obra, que aquí es muy cara, y eso puede generar pérdida de empleo. Y los que puedan aguantar el golpe y el mercado no les permita subir los precios de sus productos, lo que va a pasar es que van a generar menos impuestos, porque van a subir sus costos sin subir su utilidad o sin mantener la utilidad, entonces van a pagar menos impuestos y esto va a ir a pegar a las mismas finanzas del Estado. Y las empresas para las cuales el mercado permita un ajuste, van a ajustar, porque eso es así. Eso es así y no se puede esperar que esa gran cantidad de gasto la cubra únicamente el sector productivo. Me parece que es atacar la producción, atacar el comercio, cuando lo que estamos buscando es generar empleo. Entonces tenemos que identificar qué mecanismo es realmente oportuno para el subsidio, que no es que estamos en contra del subsidio, pero que el subsidio tenga un efecto positivo y no un efecto suma cero para la gente que lo reciba. Que esté focalizado, que sea bien entregado, que se revise a quién se le va a dar y buscar mecanismos de financiamiento para que el mismo no sea negativo. Nosotros estamos en la disposición de discutir este tema, Renato, como lo hemos hecho durante todos estos años. Hemos generado cantidad de debates. Hemos hecho debates nosotros en la ANDI con apoyo de fundaciones como la Naumann. Hemos ido a invitaciones del Colegio de Ingenieros que nos ha hecho Mario Zelaya y la Junta Directiva. Hemos ido a discusiones a la universidad porque creemos que es un tema en el cual tenemos que escucharnos todos. Es uno de los problemas más grandes del país. Definitivamente todos podemos aportar si somos abiertos y tolerantes a escuchar las ideas de los demás y vamos con un espíritu propositivo a construir. Creo que el gobierno debe prontamente identificar quién va a ser la persona que va a trabajar el tema de la ENE, que es un actor del sistema, ¿ok? No es el único actor, hay muchos actores en el sistema, y que se pueda también involucrar a la sociedad para que tengamos una discusión que genere un pacto. Hay dos propuestas de pacto que ha hecho el sector privado. Una se firmó con el gobierno del presidente Hernández y no funcionó, así, no funcionó. Y luego se hizo una hoja de ruta con el apoyo del BID, que tiene una serie de elementos que creo que vale la pena destacar y no desechar, ya que es un trabajo importante que se ha realizado. Esperamos poder hablar con las autoridades del gobierno en las diferentes funciones relacionadas con la ENE o con la energía para poder aportar nuestro punto de vista a esa solución. Muchas gracias al presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García. Miren, ayer cuando leí ese comentario de José Morán, lo llamé personalmente, y cuando los escucho a ustedes decir de que no han querido proceder a la licitación de esos 400 megavatios, miren, he llegado a la conclusión que el problema aquí no es que no hay gente inteligente para solucionar los problemas de Honduras, es que hay gente panda. Hay gente panda. Aquí hay gente panda en el sector público, en el sector empresarial, que siempre trata de transgredir la ley para sus intereses. No han hecho esta licitación de 400 megavatios que se requiere. ¿Quién es la responsabilidad? Es Claro, el ENE.
Claro, Es el ENE. claro, El distribuidor. aquí Y de incluyo eso a la hablamos. NE, ingeniera. El Hay distribuidor. gente panda que siempre quiere andar al margen de la ley para sus intereses. De ahí es que surgen esos contratos que luego cuestionamos. Hay que decirlo como es. Renato, y del Yo no creo sector que... privado queremos que se haga la licitación, queremos participar en procesos competitivos, transparentes, donde todo el pueblo puede estar tranquilo, porque honestamente le digo algo, la inversión privada es capital invertido que desde el 94, por eso tenemos energía hoy por hoy, y las acciones y las reglas del juego las pone el gobierno. Toda empresa hoy por hoy busca los mercados donde son transparentes, donde son las reglas claras, porque así eso evita todo un cuestionamiento posterior. Mire, ingeniera, he estado Eso escuchando- queremos todos. He estado escuchando el debate que tienen con el ICE de Costa Rica, que me dice Mario Zelaya, funciona bien, ¿por qué no trae gente del ICE? Lo vamos a hacer. Pero reflexionaba yo, fuera de que hay gente que no está totalmente de acuerdo con el criterio que el ICE funciona a la perfección, es que Costa Rica meten a los presidentes a la cárcel. En Costa Rica, una colusión de un diputado con un funcionario de la NE, lo meten a la cárcel, hombre. Entonces tratan de hacer las cosas de manera correcta, Renato, y no panda como en Honduras. Ese es el objetivo final. Costa Rica es uno de los países que se ha separado por completo de América Latina, no por el sector eléctrico, sino porque el sector eléctrico responde a una decisión de país planteada en la década de los 50. Y entonces, estamos argumentando que milagrosamente la decisión transformará la base sobre la cual está soportada la realidad nacional, y eso es completamente falso. Y bueno, yo no quiero olvidar lo que nos decía el superintendente de la electricidad de la República Dominicana. La ENE fue un nido de corrupción de los políticos históricamente, Nelson, y usted bien lo sabe. Y continúa. Ha sido un nido de corrupción, una colusión bárbara entre funcionarios de la NE y diputados del Congreso Nacional coludidos con otros actores de la cadena eléctrica. Pero precisamente eso necesita de las auditorías del más alto nivel, decía el maestro Nelson Ávila, técnica, legal, financiera, para entonces deducir las responsabilidades, porque esa es una realidad de la cual no podemos escapar, está ahí presente. Desafortunadamente, la falta de ese Estado de Derecho y esa marcada impunidad en el país, en todos los aspectos, nos lleva a lo que estamos discutiendo el día de hoy. Así que hay un tema ahí de por medio que obligatoriamente necesita de transformación. Miren que aquí estoy yo en otra guerra interna con el productor del programa, que me está obligando a los cortes, me trae a 10 invitados y luego me presiona. Es una manera de distenderme, pero mientras no arreglemos ese asunto de la institucionalidad y un combate serio a la corrupción, miren, esto seguirá así. Tengo años de debatir este tema, tengo años de escuchar opiniones diferentes, cada quien con su propia solución, digo yo. No habrá gente inteligente en Honduras que resuelva los problemas serios como este que tenemos con la energía eléctrica. No he tenido otra opción más que llegar a la conclusión que aquí la corrupción es la que entorpece, afea, es la que nos mantiene en esta pobreza y en esta situación de complejidad de nuestras empresas estatales como la NE. Mientras no combatamos eso, mientras no sientan los actores en esta cadena de la NE que hay instituciones que lo pueden perseguir penalmente, vamos a pasar 4 años más debatiendo si implementamos la Ley General de la Industria Eléctrica, si escindimos la NE, si fortalecemos la estatal, mientras el país cada día hundiéndose y multiplicando la pobreza. Qué bien que me está llamando el ministro de Energía, el nuevo ministro de Energía, lo juramentaron hace 2 días. Vamos a escuchar al nuevo ministro de Energía, a ver qué nos tiene, don Eric Tejada, me dice que es un buen profesional, pero igual por cortesía vamos a escuchar a don Marcos Cachón, que es ¿cuál es la función? Mire que yo aún ya con lentes. Country Manager de India Energy en República Dominicana. Ok, tradúzcamelo. Gerente. Gerente de país. No es que no sé mis palabritas en inglés. Son problemas visuales aún y con los lentes. Primero la pausa, después con el amigo dominicano. Me está llamando don Guillermo Peña, operador del sistema de la OEDS. Bueno, vamos a avanzar en esto y
Y mire que me llegó un mensaje sobre lo que usted está diciendo. Dice, no pagan impuestos sobre la renta, impuestos sobre venta, exonerados de todo impuesto por importación, tienen prioridad legal en el centro de despacho, fijaron sus precios en base administrativa, no por competencia, fijación de incentivos perversos, adicionales a los precios por kilowatt. Son impagables esos contratos y se firmaron antes de estar en vigencia la ley de la industria eléctrica, que ese es un reclamo de José Morán. A propósito de José Morán, mañana va a estar aquí en frente a frente con un equipo, porque él no es una monedita de oro, hay gente que lo cuestiona. Pero lo que está diciendo ahí es completamente cierto. Pero se valora lo que dice en este comentario. Muy bien, voy ahora con el señor Marcos Cochón hasta la República Dominicana. Me imagino, don Marcos, que este debate que los hondureños hoy tuvieron, por lo que nos dijo don Rafael Velasco, ustedes lo tenían todos los días en los medios de comunicación de la República Dominicana hace 20 años. Adelante. Así mismo es, muy buenos días y gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad como centroamericano y caribeño de poder cooperar con la paz y estabilidad social de un país hermano que está atravesando discursos, situaciones, discusiones que nosotros tuvimos desde tan temprano como el año 1988. A finales de la década de los 80, la República Dominicana vivió una crisis económica con la cual topamos fondo, y la causa principal por el lado fiscal de esa crisis fue el hecho de que las empresas públicas, no solamente la empresa eléctrica, en aquel entonces teníamos empresas hasta de aviación que eran públicas, había un conglomerado de empresas públicas que generaban un déficit que en conjunto explicaban aproximadamente más del 50% del déficit primario del sector público, y lógicamente era una situación financiera insostenible en un momento que la economía colapsó por la crisis de esa época. Lógicamente el gobierno se vio obligado a buscar apoyo social y se sentaron en aquel entonces en lo que fue el inicio de lo que posteriormente fue el Consejo Económico y Social, que es hoy constitucionalmente incluso una figura creada en la Constitución Dominicana a través de la cual se promueve el diálogo y dentro de lo cual se enmarcó el Pacto Eléctrico. El Pacto Eléctrico fue uno de los 3 grandes pactos que se definieron en la década de los 2010 a la fecha y que lógicamente ya concluyó desde el punto de vista de definir lo que es la hoja de ruta. No concluyeron todas las acciones, porque en un sector como este que requiere inversiones de largo plazo y que requiere cambios estructurales importantes, como muchos de los cambios que han estado discutiendo los colegas hondureños en este programa, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Lo que yo sí quiero es rescatar 3 o 4 puntitos que he estado escribiendo aquí y compartirlo con ustedes. En primer lugar, hay un tema que, al igual que como sucedió en la República Dominicana en los 1980 y 90, que dieron lugar a la creación de la ley y posteriormente a todo el proceso, hay una realidad financiera hoy en Honduras que, quieras o no, obliga a escindir a la empresa pública. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista financiero hay temas estructurales tan sencillos como el siguiente. Es mucho más fácil conseguir un mayor volumen de recursos financieros si usted tiene 3, 4 o 5 empresas que si usted tiene una sola. Y desde este punto de vista no hay economía de escala, es decir, si la empresa es más grande y es una sola y es más sólida, asumiendo que fuera más sólida, no necesariamente va a tener acceso a un mayor volumen de recursos financieros. Entonces, si la realidad financiera de la industria eléctrica y del país, desde el punto de vista de las finanzas públicas, está muy comprometido, como parece ser el caso, hace más sentido tener 3, 4 o hasta 5 empresas buscando financiamiento por separado, porque al final van a traer sobre la mesa, es decir, van a traer a esa hoja de ruta que debe salir de un pacto eléctrico o de un diálogo sobre estos temas, va a traer una mayor cantidad de recursos financieros. Y eso es positivo para el país, no para ninguna empresa en particular, sea pública o privada, sino para el país. Y ese fue un tema que en la República Dominicana se consideró y pesó mucho al momento de tomar la decisión del modelo a seguir, si era un modelo verticalmente integrado o si se desintegraba. Y como había una necesidad de recursos de un volumen bastante grande, lógicamente no había opción sino elegir la extinción de la compañía.
Hago ese pequeño aporte porque realmente si se analiza de una manera fría y desde afuera, es mucho más fácil tomar las decisiones, porque veo que hay mucha emotividad en algunos de los comentarios que se han emitido sobre ese tema. El segundo tema que quería hablar era un poco sobre el tema de las leyes y la continuidad en el tiempo. La industria eléctrica es una industria que por su propia estructura y por los grandes niveles de recursos financieros que involucra, incluso requiere financiamiento de largo plazo en muchos de los activos que se han de construir, necesita continuidad en el tiempo. Entonces, la realidad es, como decía el poeta, se hace camino al andar. El camino no se planifica desde cero y es mejor comenzar a caminar e ir haciendo camino que invertir 2, 3 o 4 años, como decía Fernando, creo que es el nombre de la persona que me presidió, diciendo que ya tienen 2 años pidiendo una licitación y no se avanza. Lo importante es comenzar a caminar, pero tener una hoja de ruta mínima y desviarse lo menos posible de esa hoja de ruta. No quiere decir que no van a haber desviaciones, no quiere decir que no puedan haber correcciones, que de hecho es bueno que las haya. Lo que sí es importante es que se definan que ciertas obligaciones legales van a requerir de un tiempo de maduración y que, como ha pasado en todos los países que han hecho estos procesos, desde Inglaterra, que fue el primero, Chile, que fue el primero en América Latina, han tenido deficiencias en su hoja de ruta inicial, pero se han dado un periodo de maduración antes de hacer cambios estructurales importantes. ¿Por qué? Porque ese primer flujo de inversiones que llegó, en el caso chileno fue muy marcado, ellos respetaron todo el proceso hasta tanto ya hubo una maduración. En el caso chileno específicamente hubo un tema con el segmento de la transmisión, que desde el primer origen, ¿verdad?, se dio una figura, después originó ciertos conflictos en el manejo del mercado, y no fue sino hasta 20 años después que se vinieron a introducir cambios estructurales importantes para corregir esa deficiencia. Sin embargo, con esa deficiencia, el mercado siguió trabajando, los reguladores siguieron trabajando, el Estado siguió trabajando y cada uno hizo su parte, siempre respetando esa hoja de ruta. Entonces aquí mi comentario sería, lo importante es hacer una hoja de ruta lo mejor que se pueda, definir un plazo, es decir, de aquí a 3 meses, de aquí a 4 meses, de aquí a 2 meses, no sé qué tan avanzado y qué tan rápido pueda cerrarse esa hoja de ruta. Las partes, digamos, el gobierno, las partes sociales, las partes empresariales, otros grupos como la iglesia, la prensa, qué sé yo, que se puedan involucrar, definen y decir, de aquí a 2 meses vamos a terminar con una hoja de ruta, la que se tenga, y con esa vamos a comenzar a caminar. Porque lo que sí es importante es hacer el camino. Y el camino solo se hace caminando, y el que tiene experiencia de caminante lo sabe. En ese sentido, el respeto, decía, a las instituciones y a las leyes es importante, pero cuando tengamos el pacto, o cuando Honduras pueda darse ese pacto que ya sea, digamos, mínimamente aceptado por todos, esa hoja de ruta se va a convertir básicamente en una señal y ahí van a estar incluidos esos ingredientes técnicos algunos, económicos algunos, pero sobre todo legales, que deberán respetarse de manera continua y por un tiempo relativamente largo para facilitar que los agentes y las decisiones que tomaron los agentes políticos y sociales en ese diálogo o en ese pacto puedan transmitirse a realidades económicas, de inversiones y de crecimiento en una industria en particular como es la industria eléctrica, y sobre todo el aporte que esas decisiones pueden hacer a la parte fiscal, que es algo que no he oído en esta discusión, pero que en el caso dominicano, al igual que en el de otros muchos países, fue una decisión muy crítica al momento de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la gran ganancia que tiene el gobierno es por el lado fiscal, y eso no está en la discusión de la industria, pero por el otro lado, con esos recursos fiscales que pudieran liberarse, puede haber unos beneficios sociales que no necesariamente se inscriben dentro de un pacto eléctrico, pero puede haber un pacto colateral con aspectos sociales que sea atado a este pacto o a este diálogo eléctrico, y así entonces los sectores sociales van a poder ver beneficios y el Estado va a tener que comprometerse a transferir recursos fiscales buscando esos beneficios sociales para cerrar un poco el círculo. Con eso yo concluyo mi comentario, a menos que ustedes tengan alguna pregunta o algún aspecto en particular que quieran discutir, y simple y llanamente agradezco la oportunidad de poder colaborar con un país hermano. Así que muchas gracias a todos por la invitación y a todos los panelistas que me han precedido. Realmente les deseo mucho éxito en sus conversaciones.
Muchas gracias, don Marcos Cochón. Lamentablemente ya van a ser las 9 de la mañana, hora en que termina el programa, pero ha sido oportuna su intervención. Créalo que yo inmediatamente termine el programa, iré a escucharlo de nuevo. Dominicanas nos está diciendo, hondureños, los queremos, hagan un pacto eléctrico, ya dejen de hablar tanto, de exponer cada quien sus puntos de vista y sus intereses, hagan un pacto eléctrico. Lo dijo don Rafael Velasco, lo dijo don Marcos Cochón, y qué me late a mí que la presidenta Castro se está asesorando en la Dominicana con este asunto de la ANE. Ojalá que me late. Que haya una comitiva me late. que vaya a visitar Dominicana y vea la experiencia. Me late que se está asesorando en la Dominicana la presidenta Castro. Bueno, está el ministro de Energía, está José Morán, que también quiere participar unos cuantos segundos, me dijo. Está Nelson Ávila, que no nos vamos de este programa si no me dice su punto de vista de cómo se soluciona esta problemática. Después de la pausa. Bueno, como ya estamos por terminar el programa, seguramente lo vamos a tener aquí con amplitud, 2 horas, al nuevo ministro de Energía, nombrado por la presidenta Castro, don Eric Tejada. Eric Tejada, lo conocemos en este momento, ahora mismo lo conocemos, ahí está don Eric Tejada, la fotografía de don Eric Tejada. Don Eric, le escuchamos aquí en Frente a Frente, analizando este problema enorme que tiene Honduras con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y con todo lo que es la industria general eléctrica. Es que el problema no solo es la ENE, es toda la industria. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a sus distinguidos participantes y buenos días al pueblo hondureño. Es un gusto saludarles. Básicamente, licenciado, el motivo de mi llamada es para, he estado pendiente del programa, ¿verdad? Sin embargo, es importante también mencionar que nosotros ayer tuvimos sesión de junta directiva del ENE, ¿verdad? La junta directiva del ENE está integrada por los ministros de Medio Ambiente, de Infraestructura, o sea, de INSEP, el secretario de Planificación, el ministro de Finanzas, en este caso la ministra de Finanzas, y es la representante del Banco Central, en este caso la licenciada Rebeca Cantón. Entonces, el motivo de la reunión de la Junta Directiva fue, primero, conocer un informe técnico y administrativo sobre la situación actual de la ENE, ¿no? Entonces fue, evidentemente, un informe bastante extenso, donde se discutieron con detalle muchos asuntos. Y la otra resolución importante de la Junta Directiva fue que delegaron en mi persona, o sea, en el ministro de Energía, la gerencia provisional del ENE, ¿no? Así que yo estaré asumiendo provisionalmente la gerencia del ENE para atacar todos estos problemas que ustedes han estado comentando en el programa y generar un plan de acción inmediata para ir abordando uno a uno cada situación que se presente y así tratar de ofrecerle soluciones al pueblo hondureño, ¿no? Cabe resaltar, licenciado y invitados, que cualquier versión que se escuche, por otro lado, no es la oficial del gobierno, ¿no? Nosotros seguimos el procedimiento que está enmarcado en la ley constitutiva del ENE y en las leyes, y de esta forma, mi gestión va a estar dándole informe a la Junta Directiva, y será la Junta Directiva con su persona y evidentemente en consenso con diferentes actores de la sociedad hondureña, quienes iremos poco a poco tomando decisiones en torno a este asunto crítico del ENE, que, como ustedes han mencionado y todos ya sabemos, es probablemente el principal agujero fiscal que tiene el Estado, ¿no? No hay duda, es el principal agujero fiscal. Y ese informe así, a manera de resumen breve, que ustedes escucharon ayer, ¿qué nos indica de esa empresa, ingeniero Eric Tejada? O sea, el problema radica esencialmente en el tema de distribución, ¿no? O sea, si nosotros analizamos a la empresa como generación, transmisión y distribución, indudablemente el problema está en el área de distribución. Hay otros problemas administrativos, hay otros temas de recursos humanos, no se sabe a ciencia cierta
cómo está estratificado el personal, y hay sospechas de que existe personal supernumerario. Evidentemente hay algunas en los balances financieros, por ejemplo, hay algunos renglones que nos generan muchísima duda, y otros aspectos técnicos, ¿no?, que me gustaría profundizar más cuando haya más tiempo, pero que sin duda nos dan algunos indicios de que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Digamos que el problema se puede plantear desde tres aristas. Hay algunas aristas financieras, administrativas, hay algunos problemas que son técnicos, y hay otros problemas que evidentemente tienen que ver con el modelo, ¿no?, la forma en que el modelo del subsector eléctrico está integrado, ¿no? Sí. ¿Va la decisión de la empresa estatal? Eso tiene que analizarse, licenciado. El gobierno, digamos que está abierto, o estamos abiertos a la mejor decisión que sea en beneficio del país, ¿no? Pero debe de analizarse a fondo si conviene la decisión o no, ¿no? Recordemos que, digamos, el aire, el sol, el agua, son recursos naturales, ¿no? Entonces son recursos naturales de uso y de bien público. Entonces tenemos que entender conceptualmente que la ENE debería ser una empresa que esté al servicio del bien público y no a intereses particulares, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, que tiene que plantearse también un esquema de concertación con toda la sociedad, debemos de proponer un nuevo modelo del subsector eléctrico que sea funcional para todos en el país, y que logremos tapar este agujero fiscal, que el ENE sea una empresa rentable, y que esto ayude a sanear las finanzas del país, ¿verdad? Entonces, no es una decisión oficialmente tomada de escindir la empresa. No, eso lo manda la Ley General de Industria Eléctrica, ¿no? Pero recordemos que esa ley también no ha sido aplicada a cabalidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis profundo, tanto de las cuestiones operativas que ya le mencioné, así como de el marco regulatorio. Digamos que la Secretaría de Energía justamente está para eso, ¿no?, para formular política pública. Entonces es probable que haya que hacer reformas a la ley o plantearse otro marco jurídico, pero estamos abiertos a cualquier solución, ¿no? Pero oficialmente todavía no se ha tomado la decisión de decidir, ¿no? Habrá que esperar en los próximos días cómo la Junta Directiva va tomando decisiones en torno a los hallazgos que vayamos encontrando, ¿no? Y como mucha gente no lo conoce, profesionalmente me gustaría que en unos 45 segundos, por favor, me diga de dónde viene, de dónde egresó, dónde ha hecho sus estudios. Es bueno saberlo porque esto inspira confianza. Adelante. Sí, licenciado, yo soy ingeniero químico industrial, licenciatura acá en la Universidad Autónoma. Tengo una maestría en finanzas que obtuve de Unitec, y posteriormente estoy haciendo estudios en México de maestría y doctorado relacionados a energías renovables y a transformación de biomasa, esencialmente, ¿no? Bien, entonces, la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica le ha delegado a usted que temporalmente se haga cargo de la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es correcto, licenciado. De hecho, yo estoy aquí en las oficinas de la Secretaría de Energía con mi equipo multidisciplinar, y vamos en unos minutos, esperando que llegue la gente a la oficina, a ir a tomar posesión y tener las primeras reuniones ya con los sectores del ENE para ir asumiendo la gerencia provisional, ¿no? Seguramente será el funcionario con más trabajo y responsabilidades, ministro de Energía y gerente de la ENE. Es probable, licenciado, sí, pero para eso estamos, para servir al país. Bueno, éxitos. El éxito suyo, el éxito de esa empresa es el éxito de Honduras. Ojalá lo logre. El ministro de Energía y gerente de la ENE, Eric Tejada. Vamos ahora rápidamente, antes de la pausa, para venir a escuchar a Nelson Ávila con el ingeniero José Morán, de la Comisión Reguladora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Lo tenemos? Sí. Adelante, ingeniero Morán. Buenos días.
¿Qué tal, Renato? Un saludo a todos los que están con usted ahí en el set y al señor Cochón allá en República Dominicana. Mire, rápidamente, quería decir que el artículo que yo escribí, que lo hice a título personal, no institucional, tiene la intención de provocar realmente una sana discusión sobre el sector para poder tomar las mejores decisiones y tratar de aclarar muchas ideas que andan en general en las discusiones sobre el sector y que si no se conocen adecuadamente podría llevar a decisiones equivocadas. Lo que yo pretendí con el artículo es decir, miren, hay países que al implementar el mismo modelo de estructura eléctrica que propone la Ley General de la Industria Eléctrica aquí en Honduras, tuvieron éxito en reducir sus costos de generación. Y déjenme decirles una cosa, en el caso de Guatemala, El Salvador, incluso República Dominicana, antes de que ellos aprobaran sus leyes, la situación era exactamente la misma que tenemos aquí en este momento. Tenían contratos que eran carísimos. En Guatemala eran unos contratos térmicos que tenían obligación de despacho y eran los más caros en Latinoamérica. Solamente creo que República Dominicana le ganaba en ese sentido. Por eso, el nivel de pérdidas altísimo que todavía en Dominicana persistió porque tardaron un poco más en implementar, pero al final eso es lo que nos lleva a implementar un modelo de sector eléctrico con un marco institucional, con la separación de funciones, con transparencia y competitividad, ¿verdad? El tema de la corrupción es un tema que es cierto, ha habido, eso no se puede negar, pero en mi opinión, yo tengo 33 años de experiencia aquí en el sector, la corrupción y los incentivos perversos es más fácil que existan en un modelo de empresa estatal verticalmente integrada. Les pongo de ejemplo, y aquí Mario está ahí en el set, puede también confirmar, uno de los proyectos eléctricos más caros en este país es Patuca 3. Es correcto. Un proyecto carísimo, el más caro. Carísimo, donde de repente ahí lo que hubo también es corrupción, pero ahí no hubo participación del sector privado. Entonces, eso es lo que nos lleva a este es un problema del modelo que se ha resistido a cambiar para estructurarlo según la ley que ha demostrado tener éxito en otros países, ¿verdad? Y finalmente, quiero aclarar dos cosas rápidamente. Con el tema del subsidio, miren, cuando en esos países se hizo una separación de funciones y se crearon empresas estatales encargadas de manera separada por cada una de las actividades del sector, esas empresas fueron más eficientes y lograron reducir pérdidas, lograron generar ingresos para el Estado y esos ingresos los usan entonces para subsidiar y para otras políticas sociales. O sea, el objetivo de la Ley General de la Industria Eléctrica es beneficiar al usuario finalmente. El problema es que no se ha dejado implementar y es lo que hay que corregir. Mario mencionó, dice que la CRE no hizo como en Dominicana, que hizo un desmontaje gradual de los subsidios. No es cierto, Mario. Aquí se corrigió que la tarifa tuviera valor real, pero el subsidio se mantuvo de manera transparente, pero por separado la tarifa. También, finalmente, para rápidamente al doctor Nelson Ávila, aquí sí se paga el peaje de transmisión. Sí se paga. Ese es uno de los mitos, y hay un artículo mío anterior que escribí la semana pasada que describe cómo funciona eso. Espero tener una oportunidad para explicar con más detalle todo esto, Renato, le agradezco. Este jueves, así es. El espacio y bueno, la intención era precisamente generar esta discusión. Bueno, el ingeniero José Morán de la Comisión Reguladora de la Empresa de Energía Eléctrica. La pausa comercial. Presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Breves noticiosos en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. En el mundo, Rusia asegura que dará una respuesta fuerte a las sanciones de Estados Unidos. Policía italiana confisca bienes a la mafia por un valor de $900 millones. Detienen a un hombre en China por mantener encadenada a su mujer. Sanciones y envío de soldados anuncia Joe Biden tras las acciones de Putin en Europa. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamo personal, préstamo para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Todo en Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana.
Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, miren que hora es, las 9:16, por favor. Que así son los programazos, duran bastante. Sin Y duda un alguna. asunto tan interesante. Despidámonos, doctor. Usted sabe que usted está invitado permanentemente aquí. No se Sí, pudo sí, concluir sí. toda la idea, pero... Yo. Espero. Sí. Vea, dos cosas fundamentales. Primero, lecciones de la experiencia. No por casualidad, Uruguay y Costa Rica son los dos países de América Latina y el Caribe con la mejor o la menos peor distribución del ingreso. Correcto. Y en consecuencia, yo trabajé para el Banco Centroamericano de Integración Económica hace muchos años y para el BID también, y la experiencia en el Instituto Costarricense de Electricidad era muy buena, estoy diciendo, dejé hace muchos años esas instituciones, era muy interesante, al igual que que la Caja Costarricense de Seguridad Social. Perfecto. Aprendamos. Segundo punto, soluciones. Primer punto, en el plano político, le sugiero a la Presidenta Xiomara Castro que pongamos en ejecución políticas de Estado, comenzando en realidad con un pacto energético, al igual que hay necesidad de un pacto por una revolución educativa y un pacto por una revolución en materia de salud. O sea, después podemos plantearlo. Segundo punto, dentro de la solución, es importante entonces que se analice el modelo vigente. No olvidar que el bien común es el que tiene que prevalecer. En esa política de Estado es importante que prioricemos la generación de energía limpia, de forma tal que hay necesidad de modificar, en mi opinión, el balance energético, para que no menos de 2/3 de la generación de energía sea energía limpia, hidroeléctrica, para mencionar algunas de ellas. Solo le voy a pedir un favor. Eso en el plano político. Que nos deje un poquito para el noticiero estelar de Honduras en la noche. Magnífico. Ah, bueno, perfecto. Y después puedo decir, porque le va a llegar, Sí. me gustó lo que dijo el señor Tejada, de Sí. una u otra forma. Nosotros tenemos, si le parece, entonces dejamos para después las soluciones financieras, Correcto. la parte al mismo tiempo la solución legal y la solución Ok. técnica, porque les va a llegar también una propuesta de algunos consultores internacionales para mejorar la Ok. eficacia de la NE. Gracias, doctor. Unos 15 segundos. Dos Mario. aspectos. Lo que dijo el doctor Tejada es el camino correcto, el fortalecimiento del NE es el camino correcto. El otro, para Morán, en la página de la CREA aparece publicado el comportamiento en los últimos 5 años de la tarifa y ahí se ve claramente el incremento del consumidor de 0 a 50 a más del doble en el momento que fue aprobado por la CREA ese nuevo pliego Ok. tarifario. Y termino con la ingeniera Carla Martínez, que es la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. Podemos acordar de todo el debate, que estamos de acuerdo todos en que es necesidad de un diálogo y un pacto, De ¿cierto? acuerdo, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero motivar y Pacto como igualitario, creo... ¿verdad? Pacto, es pacto eléctrico Democrático. donde se Democrático. coloca todo, Efectivamente. es sobre la mesa de los actores. Yo sí quiero decirle a la presidenta, porque creo en los liderazgos femeninos, en que nosotras buscamos el diálogo, el consenso y el bienestar del bien común. Hagamos esto mediante el pacto, que todos en estos entes estamos de acuerdo y lleguemos a consensos que manden señales para la inversión y la atracción de fondos del país y que hará que sigamos creciendo en el desarrollo Y que no económico. tengamos racionamientos de energía ya. Así es, Donato. Gracias. Ya lo sé. Gracias, Fernando García. Gracias, Fernando. Hasta luego, buenas tardes. Saludos. Buenos días. Yo, buenas tardes, lo dijo con premeditación ya, acabó en las 9:16. Buenos días a todos. Los me dan del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.